Todo comenzó como un viaje normal. Ana y Marcos, una pareja joven, iban de camino a unas vacaciones tan esperadas, pero el destino tenía otros planes para ellos. En medio de la nada, su auto se detuvo abruptamente, dejándolos varados en una carretera desolada. Lo que no sabían era que estaban a punto de entrar en una pesadilla de la que no podrían escapar. El motor dejó de funcionar con un crujido final, y el silencio del lugar los envolvió. Ana, frustrada, preguntó qué había pasado, mientras Marcos intentaba arrancar el auto sin éxito. Al abrir el capó, solo vio humo saliendo del motor. No había arreglo rápido, necesitaban ayuda. Caminaron por la carretera, buscando señal en sus teléfonos, pero no había ninguna. Después de unos minutos, encontraron un letrero oxidado que decía, "Bienvenidos a Pueblo Sombrío". A lo lejos, se divisaban unas pocas casas viejas y abandonadas. El lugar parecía sacado de una pesadilla. Ana, nerviosa, preguntó si habría alguien allí. Marcos, intentando calmarla, le dijo que no tenían muchas opciones. Tal vez encontrarían un teléfono o algo para pedir ayuda. Caminaron hacia el pueblo, pero cada paso los hacía sentir más incómodos. Las casas estaban en ruinas, con ventanas rotas y puertas colgando de sus bisagras. El viento soplaba, llevándose hojas secas y creando un sonido inquietante. Llegaron a lo que parecía ser la plaza del pueblo. Había una fuente seca en el centro, y las farolas estaban oxidadas y torcidas. De repente, Ana vio algo moverse entre las sombras. Marcos no lo notó al principio, pero luego también los vio. Un par de ojos rojos brillaban en la oscuridad, observándolos desde detrás de una casa. Los ojos desaparecieron tan rápido como aparecieron. Marcos intentó calmarla, diciendo que seguro era un animal, pero Ana no estaba convencida. Decidieron buscar refugio y encontraron una pequeña iglesia abandonada. La puerta estaba entreabierta, y entraron, esperando protegerse del frío y la oscuridad que se avecinaba. Dentro de la iglesia, el aire era pesado. Bancos rotos, vidrieras destrozadas y un altar cubierto de polvo les daban la bienvenida. Marcos encendió una linterna, y la luz iluminó el lugar de manera tenue. Ana, temblando, dijo que no le gustaba el lugar, pero era mejor que estar afuera. Marcos intentó tranquilizarla. "Pasaremos la noche aquí y mañana buscaremos ayuda. Todo estará bien", dijo. Pero entonces, escucharon un ruido afuera. Pasos lentos y pesados se acercaban a la iglesia. Ana y Marcos se miraron, paralizados por el miedo. Desde una ventana rota, vieron varios pares de ojos rojos brillando en la oscuridad, acercándose lentamente. En ese momento, Ana y Marcos entendieron que no estaban solos, y que lo que los observaba no era humano. El sonido de los pasos se detuvo justo afuera de la iglesia. Ana y Marcos permanecieron inmóviles, aguantando la respiración mientras el silencio volvía a envolverlos. La linterna temblaba en las manos de Marcos, proyectando sombras danzantes sobre las paredes desgastadas. Afuera, los ojos rojos seguían brillando desde la oscuridad, observándolos con una intensidad que les erizaba la piel. Ana susurró, apenas audible, ¿Qué son esas cosas? Marcos no respondió. No tenía palabras para explicar lo que veía. Su mente racional luchaba por encontrar una respuesta lógica, pero su instinto le gritaba que corrieran, que salieran de allí cuanto antes. Sin embargo, sabía que afuera sería peor. Lo que sea que estuviera ahí afuera los estaba rodeando, acorralándolos dentro de ese lugar decadente. De repente, un ruido sordo resonó desde el fondo de la iglesia. Era como si algo pesado hubiera caído detrás del altar. Ambos giraron hacia el origen del sonido, pero no pudieron ver nada más que sombras profundas. El aire se volvió aún más denso, casi irrespirable. Ana dio un paso atrás, tropezando con uno de los bancos rotos. El estruendo del metal contra el suelo rompió el silencio, y los ojos rojos afuera parpadearon, como si reaccionaran al ruido. «Cuidado», gritó Marcos, apuntando la linterna hacia la entrada. En ese momento, escucharon un susurro. Al principio era apenas perceptible, como el crujido del viento entre las ruinas, pero pronto se convirtió en una cacofonía de voces entrelazadas que parecían provenir de todas partes. Las palabras eran incomprensibles, pero había algo en ellas que resonaba directamente en sus mentes: miedo, odio, desesperación. Ana se tapó los oídos, cayendo de rodillas. «Haz que se detenga. No puedo soportarlo». Marcos intentó ayudarla,
pero él también comenzó a sentirlo. Era como si las voces supieran sus secretos más oscuros, sus miedos más profundos. Cada susurro era una puñalada en su alma, recordándoles todo lo que alguna vez habían querido olvidar. Entonces, algo cambió. Las voces cesaron abruptamente, dejando solo un silencio sepulcral. Marcos levantó la linterna, iluminando nuevamente el altar. Y ahí, justo detrás de él, había una figura alta y encorvada. No podía distinguir claramente su forma, pero sus ojos rojos brillaban con una intensidad sobrenatural. La criatura no se movía, pero su presencia llenaba toda la iglesia. Ana jadeó, señalando algo detrás de Marcos. Él giró rápidamente, pero la figura ya no estaba. En su lugar, notó algo extraño en el suelo, un símbolo tallado en la piedra, cubierto de polvo y hojas secas. Parecía antiguo, como si llevara siglos allí. Marcos se acercó lentamente, intentando limpiarlo con sus manos temblorosas. ¿Qué es eso?, preguntó Ana, acercándose también, aunque con cautela. El símbolo era una especie de círculo con líneas entrecruzadas, acompañado de runas que ninguno de ellos podía entender. Pero lo que realmente les heló la sangre fue lo que encontraron alrededor del símbolo: pequeñas marcas circulares, como si algo hubiera sido arrastrado repetidamente sobre la piedra. Marcos tocó una de las marcas y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era demasiado regular, demasiado perfecto. Esto no puede ser natural, murmuró Ana, retrocediendo. Justo entonces, la puerta de la iglesia se cerró de golpe, haciendo eco en todo el lugar. Los ojos rojos afuera desaparecieron, pero ahora podía escuchar algo más. Pasos lentos y deliberados dentro de la iglesia. Venían desde el fondo, desde donde habían visto la figura momentos antes. Marcos presionó la linterna con fuerza, iluminando el pasillo central. Las sombras se alargaban y deformaban, creando formas que parecían moverse por su cuenta. Tenemos que salir de aquí, dijo Ana, con voz temblorosa, pero Marcos negó con la cabeza. No podemos. Lo que sea que esté afuera es peor. Tenemos que averiguar qué está pasando aquí. Ana lo miró con incredulidad. ¿Averiguar? Estamos atrapados en una pesadilla. Marcos no respondió. Sabía que ella tenía razón, pero algo en su interior le decía que el símbolo en el suelo era importante, que contenía respuestas. Mientras tanto, los pasos se acercaban cada vez más. Y luego, una voz. No era un susurro esta vez, sino una voz clara y fría que resonó en toda la iglesia. No deberían haber venido. Ana gritó, aferrándose a Marcos. La voz no parecía venir de ninguna dirección en particular, simplemente estaba allí, en el aire, envolviéndolos. Marcos, tratando de mantener la calma, gritó hacia la oscuridad. ¿Quién está ahí? ¿Qué quieres de nosotros? La respuesta fue un silencio ominoso, seguido de una risa baja y gutural que hizo que ambos se estremecieran. Luego, la voz volvió a hablar. Este lugar no perdona a los intrusos. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad los engulló por completo. Ana sollozó, aferrándose a Marcos con fuerza. Él intentó encender la linterna de nuevo, pero era inútil. Entonces, en medio de la negrura absoluta, escucharon algo que les heló la sangre, una respiración pesada, justo detrás de ellos. Se giraron rápidamente, pero no pudieron ver nada. Solo sentían la presencia, cada vez más cerca. Y luego, un destello de luz. Un rayo iluminó la iglesia por un breve instante, revelando algo que nunca olvidarían: una figura alta y delgada, con extremidades largas y retorcidas, parada frente al altar. Sus ojos rojos brillaban con una furia inhumana, y su boca estaba abierta en una muñeca imposible, mostrando filas de dientes afilados. Cuando el rayo desapareció, la oscuridad volvió, pero ahora sabían que no estaban solos, y lo que fuera que estuviera en esa iglesia, estaba hambriento. El destello del rayo había sido fugaz, pero la imagen de aquella criatura permanecía grabada a fuego en sus mentes. Ana y Marcos estaban paralizados, incapaces de moverse mientras el eco de su pesada respiración llenaba el espacio vacío de la iglesia. El aire estaba cargado de una energía densa, casi tangible, como si el mismo ambiente conspirara contra ellos. Marcos intentó encender la linterna nuevamente, golpeándola con desesperación. Finalmente, un pequeño haz de luz titiló, iluminando débilmente el altar y las sombras que lo rodeaban. Pero la figura ya no estaba allí. ¿Dónde está?
susurró Ana, aferrándose al brazo de Marcos con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en su piel. Marcos no respondió. Estaba demasiado escaneando ocupada la iglesia, buscando cualquier señal de movimiento. La luz temblorosa de la linterna proyectaba formas distorsionadas en las paredes, haciendo que cada sombra pareciera una amenaza latente. Entonces, algo cayó del techo. Un sonido húmedo y pesado resonó detrás de ellos. Se giraron rápidamente, y la linterna reveló una masa oscura y viscosa esparcida en el suelo. Era difícil distinguir qué era exactamente, pero tenía una textura orgánica, como carne podrida mezclada con tierra. Y en medio de esa masa, brillaban pequeños puntos rojos, como si docenas de ojos los observaran desde el suelo. Ana gritó, retrocediendo hasta chocar contra uno de los bancos rotos. Marcos intentó mantener la calma, aunque su pulso latía con fuerza en sus sienes. No mires directamente, dijo él, con voz tensa. No les des más poder. Pero era demasiado tarde. Los puntos rojos comenzaron a moverse, deslizándose por el suelo como gusanos luminosos. Se acercaban lentamente hacia ellos, formando un patrón circular, como si intentaran rodearlos. Tenemos que salir de aquí, gritó Ana, levantándose con dificultad. Marcos ascendió, pero sabía que no podía simplemente correr hacia la salida. Lo que fuera que los acechaba afuera era igual de peligroso, tal vez incluso peor. Tenían que encontrar otra forma de escapar, o al menos de sobrevivir hasta el amanecer. De repente, recordé algo. El símbolo, murmuró, mirando hacia el altar. Ese símbolo en el suelo, tiene que ser importante. Ana lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Ahora quieres investigar? Estamos a punto de morir. Escucha, respondió él, tratando de mantener la calma. Esto no es casualidad. Este pueblo, esta iglesia, ese símbolo, todo está conectado. Si queremos salir vivos, tenemos que entender qué está pasando. Sin esperar su respuesta, Marcos avanzó hacia el altar, manteniendo la linterna enfocada en el suelo para evitar mirar a los ojos rojos que se acercaban. Ana lo siguió a regañadientes, con los nervios a flor de piel. Cuando llegaron al símbolo, Marcos se arrodilló y comenzó a limpiarlo con más cuidado. Bajo el polvo y las hojas secas, el diseño se hizo más claro. Era un círculo perfecto, rodeado de runas intrincadas y líneas entrecruzadas que formaban un patrón complejo. En el centro del círculo, había una inscripción en un idioma que ninguno de ellos reconocía. ¿Qué dice?, preguntó Ana, mirando por encima de su hombro. Marcos negó con la cabeza. No tengo idea, pero esto parece antiguo, como si fuera parte de algún ritual. En ese momento, los ojos rojos en el suelo dejaron de moverse. El silencio volvió a envolver la iglesia, pero esta vez era diferente. Era un silencio expectante, como si algo estuviera esperando su próximo movimiento. Y entonces, ocurrió. El símbolo comenzó a brillar. Una luz tenue y rojiza emanaba de las líneas talladas en la piedra, extendiéndose lentamente por todo el diseño. Marcos y Ana retrocedieron instintivamente, pero la luz no parecía dañina. Más bien, tenía una cualidad hipnótica, como si los atrajera hacia ella. ¿Qué está pasando?, susurró Ana, con los ojos fijos en el símbolo. Marcos no respondió. Estaba demasiado concentrado en lo que veía. Las runas parecían vibrar, y la inscripción en el centro comenzó a cambiar, como si las letras se reorganizaran ante sus ojos. De repente, las palabras se volvieron comprensibles. Libera lo que está atado, o enfrenta su ira. Ana jadeó, leyendo las palabras en voz alta. ¿Qué significa eso? ¿Qué está atado? Marcos negó con la cabeza, pero algo dentro de él lo impulsaba a tocar el símbolo. Extendió una mano temblorosa hacia la luz rojiza, sintiendo un calor extraño emanando de ella. No lo hagas, dijo Ana, agarrándolo del brazo. Esto no puede ser bueno. Pero Marcos ya no podía detenerse. Algo en su mente le decía que esto era la clave para escapar, para entender lo que estaba pasando. Su mano tocó el símbolo. En ese preciso instante, todo cambió. La luz roja explotó en un destello cegador, llenando toda la iglesia. Un rugido ensordecedor resonó en el aire, como si el mismísimo infierno se hubiera abierto bajo sus pies. Marcos y Ana fueron lanzados hacia atrás, cayendo sobre los bancos rotos. Cuando abrieron los ojos, la iglesia ya no era la misma. Las paredes estaban cubiertas de sombras vivas, moviéndose como serpientes. El altar había desaparecido, reemplazado por una especie de pozo oscuro que parecía no tener fondo. Y desde el pozo, una voz profunda y retumbante habló. Han despertado al guardián.
Marcos y Ana se miraron, horrorizados. Sabían que habían cometido un error fatal, y entonces, algo comenzó a emerger del pozo. Era enorme. Sus contornos eran vagos, pero podían sentir su presencia abrumadora, como una montaña de odio y desesperación. Sus ojos rojos, más grandes que cualquier cosa que hubieran visto antes, los observaban desde las profundidades del abismo. Ana gritó, aferrándose a Marcos, pero ya no había escapatoria. El guardián había llegado. El pozo oscuro parecía respirar, exhalando una bruma negra que llenaba la iglesia con un frío glacial. La criatura, el guardián, emerge lentamente, sus formas indistintas pero inmensas, como si estuviera hecha de sombras vivas y carne retorcida. Sus ojos rojos eran como dos soles infernales, perforando las almas de Ana y Marcos con una mirada que no solo veía su miedo, sino también sus pecados, sus secretos más profundos. Marcos intentó retroceder, arrastrando a Ana consigo, pero el pánico los paralizaba. Las palabras de la inscripción resonaban en su mente: libera lo que está atado, o enfrenta su ira. Ahora entendían lo que significaban. Habían liberado algo que nunca debió ser tocado. La voz del guardián volvió a hablar, esta vez más clara y resonante, como si viniera de todas partes a la vez. Ustedes han roto el sello, han traído el caos sobre este lugar, y sobre ustedes mismos. Ana sollozaba, incapaz de articular palabra. Marcos, aunque tembloroso, intentó mantenerse firme. No fue nuestra intención. No sabíamos lo que hacíamos. El guardián dejó escapar una risa baja y gutural que hizo temblar las paredes de la iglesia. La ignorancia no es excusa. Este pueblo fue abandonado por una razón. Aquellos que llegan aquí son sacrificios, almas para alimentar mi prisión. Marcos sintió como su corazón se aceleraba. Miró a su alrededor, buscando cualquier salida posible, pero las puertas de la iglesia estaban selladas, y las ventanas rotas ahora mostraban solo oscuridad absoluta. Estaban atrapados. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Marcos, desesperado. ¿Por qué estamos aquí? La criatura inclinó su enorme cabeza hacia ellos, como si estuviera evaluándolos. Quiero lo que siempre he querido, devolver el equilibrio. Ustedes son intrusos en un lugar que no pertenece al mundo de los vivos. Pero puedo ofrecerles una elección. Ana, con lágrimas corriendo por su rostro, murmuró, ¿una elección? El guardián extendiendo una de sus garras largas y afiladas, señalando hacia el pozo. Uno de ustedes puede sobrevivir. Uno de ustedes puede regresar al mundo de los vivos. Pero el otro debe quedarse aquí, para siempre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana y Marcos se miraron, horrorizados. Ninguno de los dos podía creer que estaba escuchando. No, dijo Ana, sacudiendo la cabeza. No voy a dejar que te quedes aquí. Marcos la miró, sus ojos llenos de conflicto. Ana, tienes que irte. Tú puedes salir de aquí. Puedes pedir ayuda. No, gritó ella. No voy a abandonarte. El guardián observaba la escena con una paciencia inquietante, como si disfrutara viéndolos luchar contra el destino que les había impuesto. Decidieron rápido, dijo la criatura, su voz resonando como truenos. Mi paciencia tiene un límite. Marcos tomó a Ana de los hombros, obligándola a mirarlo a los ojos. Escucha, si sales de aquí, puedes buscar ayuda. Tal vez haya una forma de detener esto, pero si nos quedamos ambos, moriremos. Ana negó con la cabeza, llorando desconsoladamente. No puedo hacerlo, no puedo dejarte. Marcos cerró los ojos por un momento, tomando una decisión. Cuando los abrieron, su expresión era firme. Entonces lo haré yo. Antes de que Ana pudiera reaccionar, Marcos se lanzó hacia el pozo. Fue un movimiento rápido y desesperado. Gritó mientras saltaba, y Ana intentó alcanzarlo, pero fue demasiado tarde. Marcos chilló, cayendo de rodillas junto al borde del pozo. Desde las profundidades, la voz de Marcos resonó, débil pero decidida. Vete, Ana. Encuentra ayuda, por favor. No dejes que esto sea en vano. El guardián observó la escena con una especie de satisfacción cruel. Luego, su enorme figura comenzó a retroceder hacia el pozo, desvaneciéndose lentamente en la oscuridad. Tu sacrificio ha sido aceptado, dijo la criatura antes de desaparecer por completo. Ahora, vete antes de que cambie de opinión. La iglesia comenzó a temblar, como si el mismo edificio estuviera colapsando. Ana, aún llorando, se levantó tambaleándose y corrió hacia la puerta principal. Para su sorpresa, esta se abrió sin resistencia. Afuera,
el pueblo ya no estaba. En su lugar, había un vasto bosque oscuro, iluminado por una luna pálida. Corrió sin mirar atrás, sin detenerse, hasta que finalmente llegó a una carretera. Allí, encontró un coche abandonado con las llaves puestas. Con manos temblorosas, subió el motor y condujo lejos de aquel lugar maldito. Pero mientras conducía, no podía sacar de su mente los últimos momentos con Marcos. Y aunque logró escapar, sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Días después, Ana regresó al pueblo con un grupo de investigadores. Pero cuando llegaron, no encontraron nada. Ni casas, ni iglesia, ni rastro alguno de pueblo sombrío. Solo un vasto terreno baldío cubierto de maleza. Sin embargo, en sus sueños, Ana seguía viendo los ojos rojos del guardián. Y cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Marcos desde las profundidades del pozo, susurrando su nombre. Al final, Ana comprendió que algunos lugares no están destinados a ser encontrados, y que algunas decisiones tienen consecuencias eternas. Consejo del encapuchado, recuerda suscribirte.